Es un placer para mí poder saludarles a la distancia con la única intención de glorificar el nombre de nuestro Dios a través del estudio de su santa palabra. Y en esta ocasión, el tema que hemos de analizar lo hemos titulado Las 3 muertes importantes en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es la muerte más importante que haya acontecido en este planeta. Y la base bíblica está en Filipenses 2, versículos 5 y 8, que dicen así: Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 5 nos habla de la persona de Cristo Jesús. Luego el versículo 8 agrega que estando en la condición de hombre, Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la razón por la cual la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la más importante que haya acontecido en este planeta, porque es la única persona que vivió en completa obediencia aquí en la tierra hasta morir en victoria. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es una de las razones por las que Cristo murió crucificado. Y la base bíblica está en Mateo 1, versículo 21, que dice así: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miremos que el texto dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es muy importante notar que una de las razones por las cuales Cristo murió crucificado es para salvar a su pueblo de sus pecados, no para salvarlo con sus pecados. Y eso es muy importante destacarlo. Con eso en mente, permítame ahora avanzar contigo con el paso número 3, donde queremos ver ¿por qué es tan peligroso creer que la muerte de Cristo en el atrio del santuario es más que suficiente? Y la base bíblica está en Juan 3, versículos 14 y 15, que dicen así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notemos que el versículo 14 dice que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Luego el texto 15 dice, para que todo aquel que en él cree, es decir, que cuando Cristo muere en el atrio del santuario, lo único que hizo fue anunciarle al mundo entero que ya había solución para nuestros pecados. Pero después de eso, cada individuo debe decidir si va a creer en ese Cristo que murió por sus pecados o si no va a creer. Por eso es muy peligroso creer que simple y sencillamente porque Cristo murió en el atrio es más que suficiente, porque además de su muerte, cada persona debe decidir si va a aceptar esa muerte
o si la va a rechazar. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, vamos entonces a avanzar con el paso número 4, donde queremos ver cuál es la decisión más importante que debe de tomar individualmente cada ser humano. Y la base bíblica está en Romanos 6, versículo 4, que dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miremos cómo inicia el versículo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto es muy importante captarlo porque la decisión más importante que debe tomar cada ser humano es creer en la muerte de Cristo en el atrio del santuario y demostrarlo muriendo al mundo y siendo sepultado en las aguas del bautismo. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál es uno de los beneficios que obtiene el pecador al decidir morir al mundo por medio del bautismo. Y la base bíblica está en Hechos 2, versículo 38, que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente y se bautiza, de acuerdo al primer renglón del texto 38, esa persona obtiene un enorme beneficio que aparece en el segundo renglón, para perdón de los pecados. Por eso, cada vez que alguien decide morir al mundo por medio del bautismo con fe en el Señor Jesucristo, inmediatamente sus pecados les son perdonados. Con eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 6, donde queremos ver por qué es tan peligroso creer que el perdón de pecados que Cristo nos ofrece desde el lugar santo del santuario es más que suficiente. Y la base bíblica está en Hechos 13, versículo 37 y 38, que dice así: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Miremos lo que dice el versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó. Esa es una referencia a Cristo Jesús, que murió en el atrio del santuario, crucificado en el monte Calvario. Pero al tercer día, Dios lo levantó y entonces Cristo ascendió al lugar santo del santuario celestial para estar a la diestra de Dios el Padre. Es así que el texto 38 nos agrega que por medio de Él, en otras palabras, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Esa es la razón por la cual es muy peligroso creer que con el simple hecho de que Cristo nos haya perdonado desde el lugar santo del santuario celestial sea más que suficiente, porque en realidad el perdón de nuestros pecados solamente es una solución parcial al terrible
problema del pecado. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver cuál es la muerte más dolorosa y a la vez la más beneficiosa que puede experimentar una persona. Y la base bíblica está en Gálatas 2, versículo 20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Notemos cómo inicia el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Cuando yo soy crucificado juntamente con Cristo, entonces experimento la muerte más dolorosa, pero a la vez la muerte más beneficiosa, que dicho sea de paso, es la muerte al yo. Porque el texto dice que cuando estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver por qué es tan importante que nosotros estemos dispuestos a morir al yo. Y la base bíblica está en 1 Juan 3, versículo 9, 1 Juan 2, versículo 1 y 1 Juan 3, versículo 6, que dicen así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En primer lugar, quiero que notemos el texto de 1 de Juan 3, versículo 9, porque dice allí: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, que cuando una persona cree en Cristo, le acepta como Salvador, muere al mundo por medio del bautismo y recibe el don del Espíritu Santo, esa persona ya no vive para practicar el pecado en su vida cotidiana. Más bien vive para glorificar a Dios a través de una vida de obediencia. Sin embargo, el segundo texto nos enseña que aunque la regla y la norma de vida de la persona que ha nacido de nuevo es vivir para no pecar, circunstancialmente y ocasionalmente esa persona puede caer y puede incurrir en pecado, porque dice allí: estas cosas os escribo para que no pequéis. La persona que ha nacido de nuevo vive para no pecar, porque vive para agradar a Dios con una vida de obediencia. Pero si alguno hubiere pecado, circunstancialmente, ocasionalmente, si esa persona cae en pecado, entonces eso debe de recordarle que necesita acercarse más a Cristo. Por eso el tercer texto es fundamental, porque dice allí: todo aquel que permanece en él no peca. Cuando la persona cae circunstancialmente en el pecado, debe de ser un recordatorio de que necesita conectarse más,
necesita acercarse más a Cristo y permanecer conectado a Él para que por medio de su poder pueda vencer el pecado. Y por eso es fundamental que nosotros estemos dispuestos a morir al yo, porque es a través de la muerte al yo que obtendremos la tan anhelada victoria sobre el pecado. Con eso en mente, estamos listos para continuar ahora con el paso número 9, donde queremos ver por qué es fundamental entrar por la fe con Cristo al lugar santísimo del santuario celestial. Y la base bíblica está en Hebreos 4, versículos 15 y 16, que dicen así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El texto 15 nos enseña que hoy nosotros tenemos en el lugar santísimo del santuario celestial un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, nos invita a que nos acerquemos confiadamente a Él para hallar gracia para el oportuno socorro. Y esa expresión oportuno socorro es muy importante destacarla, porque Cristo quiere que nosotros obtengamos la victoria sobre el pecado. Y como Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, si nos acercamos más a Él, si nos conectamos más con Él, si permanecemos siempre en Él, Él nos va a dar el socorro oportunamente. Es decir, antes de caer en la tentación, Él nos va a socorrer, nos va a llenar de su poder por su gracia para vencer la tentación y obtener la solución total contra el pecado. Porque en el lugar santísimo, donde está Cristo hoy, si nosotros entramos por la fe, obtendremos la solución para resolver completamente nuestro problema del pecado. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que estamos listos para avanzar con el paso número 10, donde queremos ver con cuánta frecuencia deberíamos de entrar por la fe al lugar santísimo para crucificar el yo. Y la base bíblica está en 1 Corintios 15, versículo 31 y Lucas 9, versículo 23, que dicen así: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Notemos que el texto de Corintios dice que nosotros debemos de morir cada día. Luego el texto de Lucas agrega que si nosotros queremos venir en pos de Cristo, entonces debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Es decir, que debemos de seguir a Cristo por la fe al lugar santísimo del santuario celestial con la cruz cada día para morir al yo juntamente con Cristo. Todos los días, a través del bautismo diario, entre las 3 y las 6 de la mañana,
tú y yo tenemos el privilegio de presentarnos ante Cristo y pedirle que nos crucifique el yo para poder vivir una vida en victoria. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar para repasar contigo rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que la muerte número 1 en importancia es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y que con su muerte Cristo logra salvar a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, es importante entender que no es suficiente que Cristo haya muerto en el atrio del santuario, porque lo que hizo allí simplemente fue anunciarle al mundo que nuestros pecados ya tenían solución. Por otro lado, la segunda muerte en importancia es la muerte del pecador al mundo por medio del bautismo. Y que una vez que la persona decide morir al mundo por medio del bautismo, recibe un enorme beneficio que es el perdón de sus pecados. No obstante, es muy peligroso que esa persona sea conformista y crea que con el perdón de sus pecados es más que suficiente. Porque en realidad, desde el lugar santo, donde Cristo nos perdona los pecados, solamente se resuelve parcialmente el problema de los pecados. Es por eso que es sumamente importante que nosotros experimentemos la tercera muerte en importancia. Y estoy refiriéndome a la muerte del yo cuando somos juntamente crucificados con Cristo. Porque es a través de la muerte al yo que nosotros finalmente vamos a obtener la tan anhelada victoria sobre el pecado. Y obviamente, para morir al yo, para obtener la victoria sobre el pecado, tenemos que entrar por la fe al lugar santísimo del santuario celestial, donde está Cristo Jesús para darnos oportuno socorro ante cada una de las tentaciones. Y lo último que vimos fue que la frecuencia con la cual tú y yo debemos de entrar por la fe al lugar santísimo para obtener la victoria sobre el pecado es una frecuencia diaria, primordialmente entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando Cristo nos visita para otorgarnos un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Por eso la importancia del tema del bautismo diario. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se levante día tras día a tener comunión con nuestro Padre Celestial y a recibir el nuevo bautismo del Espíritu Santo para poder morir al yo y vivir para la gloria de Cristo. Y mientras tú y yo sigamos haciendo eso en nuestra vida cotidiana, quiero que sepas que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros videotutoriales para regresar pronto y poder compartírselos. Así que, mientras tanto, que Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.